Aquí aventureando. Un pueblito estilo alemán. Se abre diferente precisamente para que el oso no pueda abrir la basura. Son muy queridos y todo, pero bregar a no tocarlos. Amigos aventureros, después de enfrentarnos al frío de Arkansas y de maravillarnos con todas las vistas de Tennessee, nos adentramos en el corazón del norte de Georgia. En este episodio nos enfrentamos a las imponentes montañas de Unicoi State Park, donde la naturaleza es tan salvaje que los botes de basura están diseñados a prueba de osos. Bajaremos el ritmo para descubrir Helen, un pedacito de Alemania escondido entre pinos, donde el invierno se siente como un cuento europeo y los candados del amor guardan promesas eternas. Desde maniobras imposibles para parquear nuestro RV, hasta paradas técnicas en la carretera para disfrutar de una buena comida, rumbo a nuestro hogar en Texas. Prepárate, porque hoy te mostramos que viajar en RV no es solo moverse, es llevar tu hogar a los lugares más increíbles. Bienvenidos a una nueva aventura. Bueno, después de despedirnos de Tennessee, encendimos el motor y pusimos rumbo al norte de Georgia. Nuestro destino, Unicoi State Park, uno de los parques estatales más hermosos de la región. Estamos en Carolina del Norte y nos dirigimos a Georgia. Todavía nos faltan 2 horas. Está el clima súper increíble. Hoy son las 12:10. Tennessee, Carolina del Norte. Demasiada montaña. Y una carretera que pasamos ahora demasiado miedosa. Mucha montaña, angosta de la carretera. Gonzalito, acabamos de llegar a Unicoi State Park, aquí en Georgia. Bienvenidos, amigos aventureros. Llegamos a una joya escondida del norte de Georgia, Unicoi State Park, un paraíso natural ubicado a solo 2 millas del pintoresco pueblo alpino de Helen, Georgia. Prepárense porque este lugar es perfecto para una aventura invernal en RV. Un poco difícil la parqueada, ahorita les vamos a mostrar. Bueno, y aquí vemos que Sweetie Pie se ha portado con estas lomas. Sweetie Pie, esto es un aparato estos tan grandes, esas curvas. Sí. Y tenemos aquí a Stephanie que también, ¿cómo viste esa carretera, esas montañas para subir este carro con el RV? Estas montañas a mí me recuerdan a mi querida patria Colombia. Hago de cuenta que estoy yendo para Río Negro, yendo para La Pintada, esas curvas. Y haga de cuenta que usted está en Colombia porque pues pura montaña. Igual es acá. Pero acá el licenciado Jorge, muy bien. Una conducción excelente. Y la parqueada acá pues ni se diga. Muy bien, muy bien. Sacó un 10. Vamos a mostrarles lo de las basuras, el por qué las basuras son así. Pues la basura normalmente se abre de una forma. Acá se abre diferente precisamente para que el oso no pueda abrir la basura. O sea, para que no se meta ahí a comer. Una de las recomendaciones que le dan a uno acá en la administración es no darles comida y no acariciarlos, no intentar interactuar con ellos, dejarlos tranquilitos. Ellos son muy sociables, son muy queridos y todo, pero bregar a no tocarlos. Aparte del oso, también están los alces. Ellos están un poquito ya más adentro en el monte, pero también ahora de camino pudimos ver las hembritas, ya grandes, muy bonitas. Veníamos en carretera, no pudimos parar, pero sí nos hubiera gustado mucho poder mostrarles las hembras. Ya estaban grandes, muy bonitas. Pero estos parques, como le digo, es una cosa impresionante. Muchos piensan que los parques
son solo para verano, pero Unicoi en invierno tiene una magia distinta. Unicoi State Park es uno de esos lugares que te recuerdan por qué viajamos en RV. Libertad, naturaleza y momentos que se quedan grabados. Así que si te gustó esta aventura, no olvides suscribirte y comentar qué parque quieres que exploremos en la próxima ruta. Bueno, vamos a ver cuál será nuestro próximo destino, nuestra próxima aventura. Amigos aventureros, recuerden que el mantenimiento es muy importante, tanto de su vehículo como del RV. Puede venir acá a Cartronics, nosotros le ayudamos con el servicio de rines, llantas, cambio de frenos, suspensión, transmisión, cambio de motor. Si tiene alguna luz prendida en el tablero, nosotros le ayudamos a hacer el diagnóstico y también a repararlo. Contamos con el polarizado, le ofrecemos dos tipos de papel, tenemos el regular 3M y el papel cerámico. Salimos de Unicoi State Park directo al corazón de las montañas del norte de Georgia para descubrir Helen, un pequeño pueblo con alma bávara, historia fascinante y una magia invernal que te atrapa desde el primer momento. Prepárate porque este destino es perfecto para aventuras en RV, escapadas románticas o viajes familiares. Para entender la esencia de Helen, hay que viajar un poco al pasado. Helen fue incorporada oficialmente el 18 de agosto de 1913. El nombre Helen se cree que fue elegido en honor a la hija de un funcionario del ferrocarril, una práctica común en esa época, aunque la historia exacta tiene varias versiones. Todas coinciden en que el nombre proviene de una mujer llamada Helen, vinculada a los primeros desarrollos del pueblo. Después de la caída de la industria maderera, Helen quedó casi abandonada, pero en 1969 un grupo de empresarios locales decidió reinventarla por completo. Transformaron el pueblo en una villa alpina bávara para atraer turismo. Y vaya que funcionó. Y seguimos aquí aventureando. Llegamos ahorita al centro de Helen, un sitio muy turístico también. ¿Cómo la ves aquí, Gonzalito? Bien, estamos en el pueblito de Helen. Un pueblito que está ubicado en el norte de Georgia, estilo alemán. Acá la gente viene a caminar, a conocer. Es un pueblito muy pintoresco. Usted encuentra comida tipo alemán. Para las personas que quieran probar comidita alemana, acá la pueden conseguir. Está también cerca el río. Entonces la gente en otoño, en primavera, en verano vienen con flotadores y se tiran por todo el río. Muy bonito el pueblo, como ustedes pueden apreciar. Muy bonito. Vamos a verla. ¿Vamos allá al frente o qué? Sí. Si hay un momento mágico para visitar Helen, es el invierno. El pueblo se viste de luces, música y tradiciones que te hacen sentir en un cuento europeo. Calles llenas de luces, casitas de madera y un ambiente acogedor, puestos de artesanías, comida alemana y regalos únicos. Toda la comunidad participa y el espíritu navideño se siente en cada esquina. Estos son los candados del amor. Dicen que cada candado aquí guarda una promesa. No importa de dónde vengas, cuando cierras uno, dejas un pedacito de tu historia atrapado entre estas ramas. Algunos vienen a celebrar el amor, otros a recordarlo, pero todos buscan lo mismo, que algo bonito dure un poco más. En Helen, hasta un simple árbol te recuerda que el amor, cuando se cuida, también echa raíces. Antes de continuar, estamos aquí en Olivia López Services y qué mejor que estar uno bien preparado tanto con sus impuestos. Si quiere usted comprar una casa, una propiedad, Olivia López Services. Soy real estate broker y contabilidad también general. Tengo más de 30 años en experiencia y yo creo que mi trabajo es lo que me ha dado a mí la seguridad y la capacidad que tengo para resolverle situaciones a los clientes y pues eso me agrada mucho. Bueno, ya saben mis amigos, aquí tienen la información de Olivia López Service, su teléfono y está todo para que le den una llamadita.
¿Qué tal, mis amigos aventureros? Hoy seguimos nuestro regreso rumbo a Fulcher, Texas. Después de varias horas manejando desde Atlanta, decidimos hacer una parada en un área de descanso y la verdad, qué maravilla estos lugares. Bueno de andar en RV es que podemos parar, comer, calentar. Y aquí tenemos a la máster en cocina. En culinaria. Y aquí tenemos el máster en mecato. Claro. Chuletas Esas chuleticas. a la plancha. Esas chuleticas. De hambre no nos vamos a morir. Eso sí. Y aquí estamos en un área de descanso. Tienen, lo único que no tienen es ducha, pero sí tienen servicios sanitarios, tienen el área para los RVs, buses, trailers, 18-wheelers. Ya se le cayó, se le explotó una llanta. Vamos a comer, descansar un ratico y seguir la carretera para Fulcher, Texas. Atlanta tiene una energía que se siente apenas llegas. Es diversa, vibrante, creativa y en constante crecimiento. Kissimmee es una ciudad donde hay muchísimo que dar y muchísimo que recibir. Según las estimaciones más recientes, Atlanta tiene aproximadamente 520.070 habitantes. Es una ciudad que ha crecido de forma constante en los últimos años, reflejando su atractivo económico, cultural y social. Atlanta es una mezcla poderosa de historia, modernidad y diversidad. La ciudad tiene una de las comunidades afroamericanas más influyentes del país. Además de poblaciones latinas, asiáticas y europeas, esa mezcla crea una identidad vibrante y única. Es sede de grandes empresas, aerolíneas, estudios de cine y tecnología. Las oportunidades laborales son amplias y variadas. Aquí vivió Martin Luther King Jr. y aún se respira ese espíritu de lucha y progreso. A pesar de ser una metrópolis, Atlanta tiene miles de árboles, senderos y espacios naturales, desde música y cine hasta comida internacional. La ciudad en plena expansión creativa. Atlanta es un lugar donde las ideas nuevas encuentran espacio. Los emprendedores crecen, la comunidad apoya, la diversidad te inspira, el ritmo urbano te impulsa. Es una ciudad para quienes quieren aportar, crear, conectar y avanzar. Viajar así tiene su magia. Cada parada es una mini aventura, un momento para respirar, disfrutar y seguir descubriendo rincones del camino. Y ustedes vienen conmigo en cada kilómetro y seguimos rumbo a casa. Después de muchos días de viaje, recorriendo Estados Unidos, finalmente regresamos a nuestro hogar en Fulcher, Texas. Dejamos atrás las curvas cerradas de Georgia, el frío de Arkansas y los paisajes de Tennessee, pero nos traemos la maleta llena de recuerdos, sabores y nuevas historias que contar. Viajar en RV nos enseña que, aunque el camino sea largo, no hay nada como la libertad de vivir la ruta en familia. Gracias por acompañarnos en cada kilómetro, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad de aventureros. Si este viaje te inspiró a salir y explorar, no olvides darle me gusta, suscribirte para que no te pierdas nuestra próxima ruta. Nos vemos en la próxima aventura, ya descansados y listos para lo que venga.